Continuamos en este programa especial dedicado a dar un abrazo al Centro de Educación de Adultos de Chipiones, una entidad con la que hemos compartido tanto en estas 4 décadas que han transcurrido. Ha habido momentos más fáciles y otros más complicados, y sobre todo los inicios, ¿no? Aquellos momentos en los que todo estaba por crearse, ¿no? Y tenía por una parte un aliciente y por otra parte grandísimas dificultades. Juan Mellado, tenemos a través del hilo telefónico a Francisco Poveda, Paco Poveda, que era jefe de Inspección de Educación de Adultos en aquella época, en el año 83-84. Pues sí, señor, aquí tenemos a un personaje que fue clave, fundamental, junto con otros prohombres de la educación, como fue Andrés Marín, coordinador provincial de educación de adultos, en el origen y en la evolución del programa de educación de adultos de Andalucía. Buenos días, Francisco Poveda Díaz. Muy buenos días, don Juan. Buenos días. Gracias por lo de don. Siempre don Juan, para mí, con máximo respeto y admiración. Sí. Usted era inspector, y ¿cómo le llega ese cometido de dedicarse a la educación de adultos? Pues mira, la inspección estaba constituida por la inspección normal, ordinaria, de supervisión y evaluación de los centros, pero tenía distintas, lo que se denominaba ponencias a nivel provincial. Y a mí se me otorga la responsabilidad de llevar la ponencia de educación de adultos. ¿Por qué? Porque yo me había formado en Salamanca, si lo recuerda, en la universidad, y me había especializado en educación de adultos. Había hecho la tesis sobre la palabra generadora de Pablo Freire, que aquí no se conocía en España. Estoy hablando todavía de la época de la dictadura. Entonces yo tenía un conocimiento y además una motivación especial en la educación de adultos, sobre todo una preocupación especial porque los datos que yo manejaba y que eran públicos, los índices de analfabetismo en Andalucía eran tremendos, eran enormes en comparación con otras comunidades autónomas. Y entonces ahí empieza mi trabajo en la educación de adultos aquí en Andalucía, y concretamente en la provincia de Cádiz, si tú lo recuerdas. Exactamente. Bueno, el otro compañero que está hablando contigo es Cristóbal Ruiz, que es el director de esta emisora, porque sepas con quién que estás hablando también. Un saludo cordial, Cristóbal. Igualmente. Una de las cosas que yo me acuerdo que el franquismo hace muchos años decretó el fin o la erradicación del analfabetismo en Andalucía. Y sin embargo, la Junta de Andalucía, la Consejería de Educación, en un momento dado se da cuenta de que eso es mentira, que hay una realidad, como tú ya has expuesto, y organiza y programa lo que se llamó el Programa de Educación de Adultos. ¿Cómo nace eso? Sí, vamos a ver, haciendo una breve historia. Cuando comienzan las transferencias a las comunidades autónomas, en el año 82, concretamente en el verano del 82, el primer gobierno autonómico, cuyo presidente fue Rafael Escudero, pues promete usar las transferencias recién estrenadas para tomar medidas contundentes, y el objetivo era atajar la altísima tasa de analfabetismo instrumental en la sociedad andaluza, que se acercaba al 15%, y aún mayor de una manera, no sé cómo calificarlo, tremenda, el índice en el medio rural, sobre todo en el medio rural y en la población femenina mayores de 30 años. Ahí comienza una nueva etapa de la educación de adultos en esta comunidad autónoma. Fue una decisión política, y efectivamente en este curso 82-83 yo estaba en la inspección, no existía absolutamente ninguna infraestructura de coordinación y tal,
se ponen en marcha una serie de centros que se denominaron centros pilotos experimentales. Uh-huh. En sus comienzos, uno por provincia, y el personal de estos centros es un profesorado joven, interino, muchas veces voluntario en su mayoría, y ahí comienza, digamos, el nuevo modelo de educación de adultos en esta comunidad autónoma. Es decir, existían en la provincia de Cádiz existían, lo recuerdo, Juan, sí. 3 centros de EPA. Sí. En Cádiz, Jerez y Algeciras. Y no había más. Era un profesorado funcionario de la antigua educación permanente de adultos y que se generaliza esta experiencia, recuérdalo, a través de los convenios con los ayuntamientos democráticos. Uh-huh. En diferentes convocatorias la consejería firma acuerdos con las corporaciones locales en las cuales, recuérdalo, porque tú estabas ya aquí en esto. Sí, en el 84. En el 84 aporta la consejería una subvención para la contratación de personal y otra dotación presupuestaria que era muy corta, efectivamente, para su funcionamiento. Entonces, ahí comienza la selección del personal por parte de los centros con la supervisión de la delegación provincial a través de la inspección, y entonces creo recordar que era la presentación de un currículum, una entrevista y la selección por parte de las corporaciones locales a través de los convenios. Uh-huh. Es decir, yo diría esta primera etapa de iniciación del programa de educación de adultos, en la participación y el diseño de los objetivos, que estaban muy claros, la selección de educadores participantes, la creación de un equipo de dirección regional. Recuerda, fue muy importante esta decisión, nombramiento de coordinadores provinciales. Cierto. Uh-huh. En este caso, seleccionamos o propusimos a Andrés Marín, una persona muy querida, muy comprometida con la educación permanente, y ahí empieza una programación, digamos, de la formación de educadores específicos de educación permanente. Paco, hay un momento... Los seminarios operacionales, claro. Uh-huh. Y la selección de centros. Te lo quiero resumir porque esto es muy largo. En esta primera etapa, cómo comienzan los centros a funcionar, los centros de educación de adultos en todos los municipios a través de la firma de convenios del ayuntamiento con la Consejería de Educación. Así es. Esto tiene un valor, un valor para mí enorme, del enorme trabajo importantísimo que tuvisteis, te incluyo, los primeros equipos, porque no teníais centros físicos. Cierto. No había edificios, no había alumnado. Acuérdate de las campañas de captación. Esta no es tu firma. ¿Te acuerdas? Exactamente, con un lema, con varios lemas, entre otros, esta no es tu firma. ¿Por qué se incluye este dicho, no es tu firma? Porque la mayoría de la gente tenía que firmar con el dedo, acuérdate. Uh-huh. Acuérdate, sobre todo la mujer, entonces era, imagínate una persona que no sabe leer, que no sabe escribir, pues era una vergüenza y era una situación lamentable, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí empieza un trabajo tremendo de captación, de elaboración de materiales, que tampoco había libros de texto. Uh-huh. Acuérdate, etcétera, ¿no? Entonces, el trabajo que realizamos fue ingente
e interesantísimo. Esta es la primera etapa que me preguntabas sobre la iniciación del programa de educación de adultos. Se creó algo de la nada, y luego también el tema de la colaboración con los ayuntamientos fue muy desigual, y hubo que luchar también con muchas incomprensiones, que eso se salvó con la buena voluntad del profesorado, del alumnado que se implicó también, y por supuesto de la Delegación Provincial de Educación. Correcto. Efectivamente, no todos los ayuntamientos firman convenio. Yo creo que están un poco a la expectativa de los resultados de los que habían iniciado o iniciaban este nuevo modelo organizativo. Es decir, vamos a hablar en un segundo periodo ya de 84-87, de lo que se denominábamos la municipalización. Y entonces, fíjate, los datos que yo manejo, que yo tengo en mi histórico, una primera convocatoria pública, participaron 430 municipios, estoy hablando de Andalucía, de los 764 existentes entonces en Andalucía. Esto genera un problema añadido, porque todo fue de alguna manera sobre la marcha. ¿Por qué? Porque se junta en los centros profesorado con situaciones administrativas diferenciadas. Sí. Acuérdate, había funcionarios que venían de la antigua EPA, se seleccionaron muchos profesores interinos, es por parte de la delegación, de la consejería, y laborales, correcto, y laborales. Y os puedo dar datos, datos cuantitativos, es decir, había entonces, estoy hablando en el año 87, luego hablaremos, si os parece, de datos cualitativos, 668 centros, la inmensa mayoría centros ya municipales, 540, había 53 centros públicos, 75 específicos. Fijaos que una diferencia enorme. Entonces, la mayoría, el peso específico mayoritario de este programa lo teníais ya los laborales. Los laborales, sí. Laborales. No sé, tú sabes, utilizo una terminología que espero que las personas que nos escuchan lo entiendan. Entonces, la filosofía del modelo pedagógico recuerda que se publica un nuevo diseño curricular, consensuado en noviembre del 85. Entonces, la filosofía que inspira el programa de educación de adultos no tiene nada que ver con el modelo, digamos, de la escolarización ordinaria, pensado en niños. Aquí estamos hablando de personas adultas con bastante edad ya, y tiene un carácter participativo, investigador, con una metodología constructivista, muy activa, global. Y en esa metodología, Paco, interviene Pablo Freire, el aprender a aprender con H. Y yo recuerdo también al bueno y recordado de Alfredo Bargán, que en muchos seminarios permanentes que teníamos, tanto a nivel provincial como comarcal, me hablaba a lo mejor de Ramón Flecha, y yo decía, Ramón Flecha, eso será un indio apache, un indio sioux, porque al principio, incluso el profesorado, que muchos habíamos acabado la carrera hace poco tiempo, estábamos también aprendiendo. Exactamente. El modelo de programa de educación permanente o educación de adultos entonces en Andalucía se diferencia de otros porque, como tú dices, estaba basado en la filosofía y en planteamientos pedagógicos, educativos y sociales de Paulo Freire, que para nosotros, el profesorado y quienes hemos estado implicados en la educación de adultos, digamos, era un dios. O sea que
es el creador de la palabra generadora, de los núcleos temáticos, que era la unidad de trabajo, acuérdate. Y hicimos, ¿por qué? Porque estábamos hablando de la alfabetización fundamentalmente. Francisco Poveda, muchísimas gracias por atendernos. Estaríamos aquí horas hablando de este asunto porque nos apasiona, nosotros que también la radio, la comunicación para el desarrollo, pues Pablo Freire ha sido realmente también un referente fundamental. Pues la verdad que hablar de estos temas y con Juan, que llevamos tantísimos años trabajando juntos, pues es un verdadero placer. Todo no me extiendo más, que Juan conoce muy bien todo este proceso que se siguió, porque lo vivió, y además lo vivió y terminó de una manera muy comprometida, que es lo que nos diferencia, de una manera pasional. Muchas y Juan gracias. es un referente, aprovecho para decirlo. Muchas gracias, Paco, me emocionas. Amigo Juan, yo un abrazo, aunque sea telefónico, dado que lo que el encuentro que habíamos previsto, pues por X circunstancias no se puede llevar a cabo, pero yo quiero darte un abrazo cariñoso, afectivo, y mi admiración por ti. Otro grande para ti, Paco. Muchísimas gracias a vosotros también, ¿eh? Muchísimas gracias. Por invitarme a hablar de la educación de adultos. Ha sido un retrato magnífico de esa época y de esa labor tan importante que se hizo en Andalucía y aquí en Chipiona concretamente. Muchas gracias, Francisco Poveda. Venga, buenos días, gracias, adiós.